El silencio en la sala de urgencias del Hospital General de Puebla se vio interrumpido cuando las puertas automáticas se abrieron de golpe y un hombre corpulento, con la camisa salpicada de sangre seca, irrumpió cargando a una mujer semiconsciente en sus brazos. Los ojos del personal se dirigieron de inmediato al extraño cuadro. No era la primera vez que alguien llegaba así, pero había algo en esa escena que helaba la sangre. «Necesito ayuda», gritó con voz ronca el hombre, sudando, temblando. «Mi esposa se cayó por las escaleras». La mujer en sus brazos tenía el rostro descompuesto. Su cabello castaño estaba enmarañado, sus labios partidos, y los brazos colgaban sin fuerza, marcados por moretones oscuros, unos nuevos, otros en proceso de sanar. Lo que más llamó la atención de la enfermera fue la forma en que ella evitaba mirar a cualquiera. Como si el mundo le pesara. Como si pedir ayuda pudiera matarla. Se llamaba Elena Morales. Tenía 29 años. Y si alguien la miraba con suficiente detenimiento, podía ver la historia escrita en su cuerpo. Una historia de dolor silenciado, de heridas invisibles que no salían en las radiografías. Solo que esta vez, había algo distinto en sus ojos, un vacío tan profundo que parecía estar pidiendo a gritos que alguien la escuchara, sin que su voz se atreviera a salir. El hombre que la cargaba se llamaba Mauricio Rivas. Alto, de voz firme y presencia intimidante. Sus manos, que afirmaban sostenerla con ternura, mostraban pequeños rastros de sangre bajo las uñas. Y cuando el personal médico intentó tomar control de la situación, se mantuvo cerca. Demasiado cerca. «La encontré al pie de la escalera», dijo con tono impaciente. «Creo que se golpeó la cabeza. Le pasa seguido, ya saben, torpe desde niña». La doctora Teresa Galván, quien acababa de salir de una intervención, se acercó al escuchar los gritos. Con sus casi 20 años de experiencia, desarrolló un sexto sentido para identificar lo que no se dice en voz alta. Al ver a Elena, supo que ese cuerpo maltratado no era producto de una simple caída. «Vamos a pasarla a trauma», ordenó con voz firme. «Necesitamos radiografías, tomografía de cráneo y análisis completos». Mauricio quiso entrar con ellos al área restringida, pero fue detenido con cortesía fingida por el enfermero Julio Ortega. «Pues lo sentimos, señor. Procedimiento interno. Tiene que esperar afuera». «Pero es mi esposa». «Precisamente por eso», dijo Julio sin dejar de sonreír. «Necesitamos espacio para trabajar con calma». Cuando la camilla giró hacia el pasillo de trauma, Elena giró lentamente la cabeza y por primera vez miró directo a Julio. Fue un instante. Pero en ese segundo, algo se dijo en silencio. No fue una súplica. Fue un testamento. «¿Puedes moverte un poco?», le preguntó Julio mientras la colocaban en la camilla. Ella asintió apenas. Durante la revisión, el silencio del cuarto era tan denso que dolía. La doctora Galván examinó cada rincón con cuidado clínico, sin dejar que el horror le llegara al rostro. Costillas rotas. Fractura de cúbito. Quemaduras con formas circulares. Cicatrices en la espalda, como si hubieran sido hechas con hebilla. Y una fractura antigua en la mandíbula que nunca fue tratada. «Esto no es reciente», dijo en voz baja a Julio. «Esto lleva años ocurriendo». Julio tragó saliva. Él ya lo sabía, pero oírlo de boca de la doctora lo hizo más real. Mientras limpiaba una herida en la ceja de Elena, le habló con la voz más suave que pudo usar. «¿Te duele mucho?». «No tanto como otros días», susurró ella sin abrir los ojos. Julio sintió que algo se rompía dentro de él. Y lo supo. Tenían que actuar. Mientras tanto, Mauricio caminaba en círculos en la sala de espera. Reclamaba atención, miraba su reloj con impaciencia, hablaba por teléfono. Fingía preocupación, pero en su mirada había un destello de control que no desaparecía. Cuando la doctora Galván salió a hablar con él, lo hizo con palabras medidas. «Va a estar en observación unas horas. Hay algunas lesiones que nos preocupan». «¿Puedo verla?». «Ahora no. Necesita descansar». Mauricio frunció el ceño. Apretó los puños. Pero no dijo nada. En ese momento, la doctora hizo una señal discreta a Laura Vélez, trabajadora social del hospital, quien ya había sido informada. Laura se acercó a la sala de observación. Se sentó al lado de Elena, le habló sin prisa. «Hola, Elena».
Solo quiero que sepas que estás segura aquí. Nadie puede hacerte daño. Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto muerto del techo. Pero cuando Laura mencionó la palabra refugio, una lágrima se deslizó sin ruido por su mejilla. No tienes que decidir nada hoy, continuó Laura. Solo saber que hay una salida. Que esto no es lo que mereces. Julio observaba desde la puerta. Nunca había visto una lágrima tan muda decir tanto. Esa noche, mientras el hospital dormía en su ritmo nocturno de luces bajas y pasos suaves, Mauricio volvió a intentar entrar a la habitación. Llevaba una chamarra oscura y caminaba con sigilo. Pero alguien había previsto sus intenciones. ¿Qué hace aquí?, preguntó Julio al verlo a la mitad del pasillo. Quiero ver a mi esposa, dijo Mauricio entre dientes. No está autorizado. ¿Qué es mi esposa? A partir de este momento, no puede acercarse. En ese instante, 2 guardias de seguridad aparecieron detrás de Julio. Y tras ellos, la fiscal Andrea Camacho, con una carpeta en la mano y una expresión que cortaba el aire. Mauricio Rivas, dijo con voz firme. Hay una orden de restricción activa contra usted. Por favor, venga conmigo. Mauricio dio un paso atrás. Trató de hablar, de justificarse, de fingir sorpresa. Pero ya no funcionaba. No saben con quién se meten, gruñó mientras lo esposaban. Que ella está enferma. Yo la cuido. Sus gritos se escucharon hasta el final del pasillo. Elena, en su habitación, abrió los ojos por primera vez desde que la llevaron. No preguntó qué pasaba. Solo cerró los párpados y exhaló un suspiro largo. Como si por fin pudiera respirar. Julio entró poco después. Le colocó una manta limpia y revisó su presión. Ya está fuera, le dijo. ¿Fuera, de verdad? Sí. Y no va a volver. Elena apretó los labios. Como si decir algo fuera aún peligroso. Pero esta vez, no se volvió a dormir con el ceño fruncido. Al amanecer, Laura regresó. Le llevó una taza con té y se sentó junto a ella. ¿Te gustaría que avisemos a alguien? ¿Tu familia, alguna amiga? Elena dudó. Parecía que cada pregunta abría una puerta con fantasmas detrás. Mi hermana. Ana. Vive en Veracruz. Hace años que no hablamos. ¿Quieres que la contactemos? Sí. Pero no le digas todo aún. Laura asintió. No necesitaba presionarla. Antes de irse, Elena miró por la ventana. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de un azul pálido. La ciudad seguía, indiferente a su dolor. Pero en ese rincón del hospital, algo había cambiado. ¿Y si esta vez sí puedo irme?, murmuró. Nadie respondió. Pero por primera vez, esa pregunta no parecía absurda. La habitación se llenó de luz. Y aunque las heridas seguían ahí, algo distinto comenzaba a nacer, la posibilidad, pequeña pero viva, de empezar de nuevo. El eco de los pasos de los guardias aún flotaba en los pasillos del hospital cuando Elena despertó del sueño más largo que había tenido en semanas. Dormir sin miedo se sentía extraño, casi culpable. Por primera vez en años, el amanecer no llegaba con gritos, portazos o insultos disfrazados de cariño. La luz suave que se colaba por las persianas no quemaba, acariciaba. El silencio no amenazaba, consolaba. Julio entró con una bandeja de desayuno, sin hacer ruido. Elena lo miró y esbozó una leve sonrisa, de esas que no nacen de la felicidad sino del reconocimiento. Él se acercó con calma, como si supiera que cada movimiento brusco podía desatar una tormenta en su interior. ¿Dormiste algo?, preguntó sin esperar una respuesta entusiasta. Y creo que sí, aunque no sé si fue sueño o desmayo, dijo Elena con voz ronca. Lo importante es que estás aquí. Y él no. Ella bajó la vista, como si ese él aún habitara en algún rincón de la habitación. Julio no insistió. Le dejó la bandeja y salió. Minutos después, Laura Vélez apareció en la puerta. Su presencia tenía esa energía que no imponía, pero tampoco se podía ignorar. Se sentó a los pies de la cama, sin libretas ni documentos. Solo ella y su disposición a escuchar. ¿Puedo quedarme un rato? Elena asintió. Laura esperó un momento, luego habló.
Cuando quieras. Estoy lista. Elena tragó saliva. El aire en su garganta parecía un trago de vidrio molido. Sus ojos buscaron algo en el techo, como si las palabras fueran más fáciles de encontrar allá arriba. Entonces, lo dijo. Los primeros golpes fueron un accidente, o eso decía. Me empujó cuando discutíamos por una factura. Se disculpó toda la noche. Lloró. Me compró un celular nuevo. Me dijo que lo hacía porque me amaba. Que me cuidaba. Que sin él yo no sabría vivir. Yo le creí. Laura no la interrumpió. Ni una sola vez. Después empezó a revisar mis mensajes. A decirme con quién podía hablar. Me quitó las redes. Cuando mi mejor amiga quiso visitarme, él le gritó que yo no estaba interesada. Me alejé de todos. De mi mamá. De mi hermana. De mí misma. Y cuando ya no tenía a nadie, me pegó como si yo fuera su saco de boxeo. Las lágrimas brotaron sin que las buscara. No eran de tristeza, eran de indignación contenida. Y yo pensaba que me lo merecía, soltó de golpe, como si confesara un crimen. Laura se acercó, le tomó la mano con suavidad. ¿Y ahora qué piensas? Elena respiró hondo, como si estuviera aprendiendo a hacerlo por primera vez. ¿Qué si me quedo, no vivo? En otra parte del hospital, la fiscal Andrea Camacho revisaba los documentos con el ceño fruncido. Su escritorio estaba lleno de copias de radiografías, fotografías de lesiones, testimonios médicos y registros policiales. La evidencia era sólida. Pero sabía que el verdadero reto sería enfrentar a Mauricio, un hombre con contactos, manipulación emocional y el ego suficiente para saberse impune. No puede salir bajo fianza, decía mientras marcaba con marcador rojo las piezas clave. Si regresa a la calle, no le dará otra oportunidad. Solicitó el dictamen psiquiátrico de Elena, el informe de protección de la trabajadora social y la declaración de los médicos. Redactó una solicitud formal al juez para aplicar la prisión preventiva por riesgo de fuga y peligro para la víctima. Su nombre aparecía en negrita en todos los reportes. Sabía que no podía fallar. Ese mismo día, una visitante llegó al hospital. Era Ana Morales, la hermana de Elena. Había viajado desde Veracruz con el corazón en la garganta. La última vez que habló con su hermana fue 2 años antes, cuando Elena cortó todo contacto de un momento a otro. Nunca entendió por qué. Hasta ahora. Laura fue quien la recibió. Y no queremos abrumarla, pero creo que tu presencia puede ayudar más que cualquier medicina, le dijo mientras caminaban por el pasillo. Cuando Ana entró a la habitación, Elena se quedó congelada. No sabía si sonreír, si llorar, si gritarle por haber tardado o pedirle perdón por haberla alejado. No hizo nada de eso. Solo abrió los brazos. Y Ana corrió a abrazarla como si el tiempo no hubiera pasado. Perdón por alejarme, dijo Ana entre sollozos. Perdón por no pedir ayuda, susurró Elena. Ese abrazo duró más que muchas relaciones. Fue una costura emocional sobre una herida abierta durante años. Cuando se separaron, Elena parecía más alta, más entera. Ana le limpió las lágrimas con las manos, como cuando eran niñas. Mamá y papá están bien. Se enteraron ayer. Quieren venir. Están preocupados, y muy enojados. ¿Conmigo? Con él. Y con ellos mismos, por no haber visto nada. La noticia de la detención de Mauricio circuló en medios locales. El titular fue frío: hombre acusado de violencia doméstica en Puebla enfrenta proceso legal. Pero en el fondo, eso no era lo importante. Lo que importaba era que Elena ya no estaba sola. 2 días después, fue dada de alta. Salió en silla de ruedas, escoltada por 2 policías, Laura y su hermana. Afuera, un vehículo sin identificación le esperaba. Era del refugio. Un lugar con ventanas reforzadas, cámaras de seguridad y un equipo de mujeres que sabían exactamente cómo sanar lo invisible. Allí conoció a Sofía. Sofía tenía 16 años. Era delgada, callada, con una mirada afilada como navaja. Llevaba 6 meses en el refugio después de escapar de su padrastro, un hombre que no solo la golpeaba. El silencio de Sofía era distinto al de Elena. No era miedo. Era furia contenida. Una noche, mientras cenaban, Elena la vio apartada,
mirando por la ventana. Se acercó sin intención de hablar. Pero Sofía habló primero. ¿Tú también creías que era tu culpa? Elena la miró en silencio. Luego asintió. A veces todavía lo creo. Yo también, dijo Sofía. Pero ya no. Las dos compartieron ese instante sin decir más. Elena sintió que algo se movía dentro de ella. Algo parecido a la esperanza. En las semanas siguientes, la tensión aumentó. Mauricio, desde prisión, logró hacer llegar 2 cartas amenazantes. La primera decía, te estás portando mal. Pero aún te amo. La segunda fue peor, no creas que el encierro me detiene. Sé dónde estás. No estás tan protegida como crees. Eso generó una alerta en el refugio. Alguien le estaba filtrando información. Podía ser un guardia, una trabajadora desleal o un contacto dentro del mismo sistema. Andrea Camacho solicitó una investigación interna. Mientras tanto, el refugio reforzó sus protocolos. Elena tuvo que cambiar de habitación, de rutina, de hábitos. El miedo regresó. Pero esta vez, venía acompañado de algo nuevo, rabia. Ya no le tengo miedo, le dijo a Laura. Ahora lo que tengo es coraje. Laura le propuso algo, declarar formalmente todo ante un juez. Con cada detalle. Con cada golpe. Con cada palabra. Elena dudó. Revivirlo dolía. Pero también entendió que era la única forma de enterrar a Mauricio fuera de su vida, y no solo en una celda. Días después, entró a la sala de audiencias. Vestía una blusa blanca y un suéter prestado. Caminó con la frente en alto. Andrea estaba a su lado. El juez, serio, leyó su nombre. Ella tomó aire. Y comenzó a hablar. Describió cómo él la obligaba a maquillarse para ocultar los moretones. Cómo le apagaba el teléfono para que no hablara con su madre. Cómo la obligó a dejar su trabajo, para cuidarla. Cómo la encerró 3 días una vez por haber salido sin avisar. Cada palabra era un ladrillo en una torre de dolor que había estado escondida demasiado tiempo. Cuando terminó, el juez asintió con gravedad. La sala se quedó en silencio. Afuera, Elena lloró como si algo la abandonara. Laura la abrazó. Hoy fue el principio, le dijo. Ya no estás bajo sus reglas. El caso avanzó. Mauricio fue imputado por lesiones agravadas, violencia familiar y amenazas. Su intento de conseguir fianza fue denegado. Las pruebas eran contundentes. Las cartas, el testimonio, los informes médicos, todo encajaba. Elena volvió al refugio más liviana. Sabía que el miedo no desaparecería por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lo dejaba decidir por ella. En su cuarto, frente al espejo, se recogió el cabello. Observó su rostro. Las cicatrices estaban ahí. Pero ya no eran señales de vergüenza. Eran el mapa de su supervivencia. Esa noche, mientras las demás dormían, Sofía se acercó con una hoja doblada. Te escribí algo, dijo sin mirarla. Porque si tú pudiste, yo también. Era un poema. Corto. Doloroso. Hermoso. Elena lo leyó. Luego la abrazó sin decir palabra. Y entonces lo supo, las cicatrices no se esconden. Se convierten en banderas. 2 días más tarde, el tribunal de Puebla estaba repleto. El murmullo del público era un zumbido apenas contenido, como un enjambre de expectativas flotando sobre las bancas de madera. Afuera, la prensa se agolpaba, ansiosa por capturar una imagen, una frase, un rostro que justificara los titulares que ya estaban redactando. Juicio por violencia familiar, la historia que estremeció a Puebla. Elena Morales estaba detrás de una puerta de roble, con las manos frías y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Tenía 29 años, y aunque ese número decía poco, su cuerpo había vivido una vida entera de golpes, silencios y miedo acumulado. Frente al espejo, había repasado lo que iba a decir, pero sabía que en el estrado, las palabras no saldrían igual. A su lado, Laura le sostenía la mano. Su hermana Ana le acomodaba el cabello como cuando eran niñas. Detrás, un grupo de mujeres del refugio, entre ellas Sofía, le ofrecían su presencia como escudo. No estaban ahí por protocolo. Estaban ahí por amor.
La jueza Margarita Valencia presidía la sala. Una mujer de rostro duro y ojos que no pestañeaban sin motivo. No tenía fama de ser compasiva, pero sí justa. Y eso bastaba. A un costado del estrado, Mauricio Rivas esperaba, con las esposas ocultas bajo la mesa y una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Había perdido peso. El traje que llevaba estaba arrugado. Pero aún así, su mirada era la de quien no cree haber perdido nada. Como si el mundo aún le debiera algo. Cuando el secretario mencionó el nombre de Elena, la sala guardó silencio. Ella caminó lentamente hacia el estrado. No temblaba de miedo, temblaba de memoria. Cada paso la hacía más consciente del lugar en el que estaba, y de todo lo que había dejado atrás para llegar ahí. Nombre completo, dijo la jueza. Elena Morales García. Edad: 29. Puede comenzar su declaración. Elena respiró. Miró al frente. No lo miró a él. Nunca a él. Durante 6 años viví con el hombre que está sentado ahí. Los primeros meses fueron normales. Al menos eso creía. Me decía que me amaba. Que me protegía. Me aisló de mis amigas, de mi familia, de mí misma. Cuando me golpeó por primera vez, me pidió perdón llorando. Me trajo flores. Me prometió que no se repetiría. Lo hizo de nuevo 2 semanas después. La voz de Elena no se quebraba. Se sostenía con una firmeza que ni ella misma reconocía. No fui una víctima inmediata. Me convertí en una poco a poco. Me quedé cuando me gritó. Me quedé cuando me dejó encerrada. Me quedé cuando me partió una costilla. Pensaba que era mi culpa. Pensaba que yo lo provocaba. Miró a la jueza, luego a las personas en las bancas. Hasta que llegué al hospital. Y ahí me miraron como si mereciera algo más. Me preguntaron si me dolía. Y respondí, no tanto como otros días. Fue la primera vez que me escuché a mí misma decir la verdad. Andrea Camacho, la fiscal, presentó las pruebas. Las fotografías de las lesiones. Los informes médicos. Las cartas con amenazas desde prisión. Los testimonios de la doctora Teresa Galván, del enfermero Julio Ortega, de la trabajadora social Laura Vélez. Cada palabra coincidía. Cada imagen dolía. La doctora Galván fue clara. Y no hay forma física de que esas fracturas fueran causadas por una caída. Son resultado de agresión prolongada y reiterada. Julio habló de cómo la encontró en la camilla, con el cuerpo derrotado pero los ojos pidiendo ayuda. Laura narró el proceso emocional, los miedos, las noches de insomnio, los temblores ante cualquier sonido fuerte. Entonces, algo inesperado ocurrió. Andrea Camacho pidió permiso para presentar a una testigo no anunciada. La jueza levantó una ceja, luego asintió. Llamamos a Sofía Reyes. Una adolescente delgada, de cabello oscuro, caminó hacia el frente. Vestía con ropa modesta, pero sus pasos eran firmes. Elena se quedó inmóvil. No lo esperaba. Sofía se paró frente al micrófono. Su voz era grave para su edad. Yo no conocía a Elena antes del refugio. Llegué ahí porque mi padrastro me tocaba desde que tenía 12. Mi mamá no me creía. Pensé en regresarme con él. Pensé en que mejor me moría. Hasta que vi a Elena. Hizo una pausa. Tragó saliva. Las palabras siguientes rompieron la atmósfera como cristal. Y ella me enseñó que no soy un caso perdido. Que si ella pudo salir del miedo, yo también. No sé si eso sirva para este juicio. Pero para mí, ella es la razón por la que sigo viva. La jueza no dijo nada. Solo se ajustó las gafas. En ese momento, Mauricio se levantó de su asiento. «Ya esto es un circo», gritó con furia contenida. «Esa niña ni me conoce. De esa mujer me pertenece». 2 policías lo sujetaron de inmediato. La jueza golpeó con el mazo. «Señor Rivas, si vuelve a interrumpir, será retirado de la sala». Mauricio forcejeó. Su máscara se rompía a pedazos. No quedaba rastro del hombre encantador que describía en redes. Lo que quedaba era real. Era monstruoso. La audiencia continuó por horas. La defensa intentó justificar las lesiones.
Alegaron estrés, malentendidos, accidentes domésticos. El juez no necesitó demasiado para decidir. A las 6:47 de la tarde, la jueza Margarita Valencia dictó sentencia. Este tribunal declara culpable al señor Mauricio Rivas de los delitos de violencia familiar, lesiones agravadas y amenazas. Se le impone una pena de 8 años de prisión sin derecho a reducción por conducta. Se decreta, además, orden de restricción perpetua. No podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima o su familia. Nunca. Mauricio gritó algo al ser retirado, pero ya nadie lo escuchaba. Elena salió del tribunal con la frente en alto. Afuera, la prensa esperaba. No dio declaraciones. Solo tomó la mano de Ana y caminó hacia el coche del refugio. Dentro del vehículo, Laura la miró con calma. ¿Y ahora? Ahora quiero vivir. Días después, Laura le ofreció algo inesperado. Queremos que trabajes con nosotras. Como orientadora. Las mujeres nuevas necesitan a alguien que entienda su miedo. Alguien como tú. Elena aceptó sin pensarlo. No por heroísmo. Por convicción. Era hora de hacer algo con todo lo que había vivido. Se mudó con Ana a un pequeño departamento en el centro. Pintaron las paredes de amarillo. Colocaron plantas en cada rincón. Rieron como niñas al escoger cortinas. Por primera vez, construían un hogar. Elena se inscribió en un curso de trabajo social. Iba cada martes y jueves. Tomaba apuntes. Hablaba poco. Escuchaba mucho. Un día se cortó el cabello. Llevaba años sin tocarlo. Mauricio decía que le gustaba largo. Ahora lo llevaba hasta los hombros. Cada mechón en el suelo era una renuncia a lo que ya no la definía. En el refugio, su presencia era diferente. No era una sobreviviente más. Era un faro. Las nuevas la miraban con atención. En su primera charla, se paró frente al grupo. No llevó apuntes. Solo habló. No sé qué decirles que no les duela. Pero sí sé que vivir con miedo no es vivir. Que si sienten que no pueden más, yo las entiendo. Pero también sé que hay un lugar al que se puede llegar. A veces toma tiempo. A veces duele. A veces se llora más de lo que se ríe. Pero existe. Las mujeres aplaudieron. Algunas lloraban. Otras simplemente la abrazaban. La última noche del mes, Elena preparó una cena en casa. Invitó a Ana, a sus padres, a Laura, a Julio, a la doctora Galván, a Sofía. Cocinó chiles rellenos, arroz y postre de limón. La mesa era larga. El ambiente era cálido. Don Felipe levantó la copa. A mi hija, que volvió a nacer sin dejar de ser ella. Todos brindaron. Elena rió. Una risa limpia, sin vergüenza. Y en medio de esa cena, comprendió algo que había buscado durante años. No se trataba de borrar el pasado. Se trataba de dejar de cargarlo como una condena. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario. No me curé. Me reconstruí. Y eso es más valioso que cualquier cura. Porque a veces, la libertad no llega de golpe, sino paso a paso, hasta que deja de doler. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.